¿Qué harías si tu hija de 7 años, mientras toma su chocolate caliente en la mesa de la cocina, con las manos todavía manchadas de plastilina escolar, levanta la mirada, te clava esos ojos que parecen guardar un secreto más grande que la propia casa y susurra: yo fui María Antonieta? ¿Lo tomarías como un juego, como una fantasía infantil? ¿O sentirías ese frío en la nuca, que solo aparece cuando algo imposible, algo que no debería estar sucediendo, se atreve a entrar en tu sala de estar? Yo estaba ahí. Vi cómo el vapor del chocolate dibujaba espirales en el aire, mezclándose con el olor de pan dulce recién horneado y el aroma tenue de canela. Era una tarde cualquiera, con la televisión murmurando en el fondo y la abuela doblando ropa en silencio, hasta que esa frase rompió todo. Y no era solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. No era la voz dulce de una niña, era un tono grave, firme, como si cada palabra viniera de un rincón antiguo del tiempo, cargado de historia. El silencio se volvió pesado, y la abuela dejó caer una toalla al suelo, mirándola con ojos que no eran de incredulidad, sino de miedo. ¿Cómo podía una niña saber quién fue María Antonieta? ¿Cómo podía relatarlo con tanta calma, sin titubeos, como si hablara de un recuerdo propio? El aire en la cocina se volvió denso, las sombras bajo la mesa se alargaron y el tic-tac del reloj de pared golpeaba más fuerte que nunca. Yo sé lo que estás pensando. Los niños inventan, los niños imitan, los niños escuchan cosas. Sí, pero te aseguro, aquello no era un invento. Porque cuando comenzó a describir el frío del mármol en Versalles, el sonido de las campanas en París y el miedo al filo de la guillotina, ninguno de nosotros pudo respirar. Y aquí empieza esta historia, un relato que te invito a escuchar con calma, porque cada palabra de esa niña abrió heridas que no sabíamos que existían y misterios que quizás nunca debimos tocar. Quédate conmigo. Y antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque juntos vamos a acompañar a esta familia en un viaje que desafía la razón. Suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple cuento, es un testimonio que podría cambiar tu manera de ver la vida y la muerte. La niña se llamaba Isabel. Tenía apenas 7 años, y hasta ese día su mundo giraba entre crayones de colores, muñecas de trapo y las canciones que su madre tarareaba mientras lavaba los platos. Pero desde aquella frase, yo fui María Antonieta, algo se quebró en la rutina de la familia. Esa noche, mientras la abuela rezaba con las manos apretando el rosario, la pequeña seguía hablando con una seguridad desconcertante. Yo recuerdo los vestidos. Eran pesados, tan pesados, que apenas podía moverme. Y las pelucas, enormes, con olor a polvo y a flores secas. La madre, intentando no mostrar el temblor en su voz, preguntó: ¿Dónde escuchaste eso, hija? ¿Lo viste en la tele? No, mamá, respondió la niña sin pestañear. Yo estuve ahí. El silencio fue como un muro cayendo sobre todos. El padre apagó el televisor y el chisporroteo de la radio quedó flotando, interrumpido por una estática inquietante. Afuera, los perros ladraban sin motivo, como si sintieran algo extraño. Yo estaba ahí, y puedo decirte que lo que más helaba la sangre no eran sus palabras, sino la manera en que describía detalles imposibles para su edad. El aroma del pan en las cocinas de Versalles no era como este, era más dulce, mezclado con vino y especias que llegaban en barcos. Las paredes eran doradas, brillaban con las velas, y yo tenía miedo de que todo acabara. La abuela la miraba con los labios apretados, murmurando: esto ya no es cosa de niños. Y tenía razón, porque en los días siguientes Isabel comenzó a hablar en francés antiguo, con frases que ninguno de nosotros comprendía. No era un balbuceo inventado, eran oraciones completas,
pronunciadas con un acento que no había forma de haber aprendido en la escuela. Cada noche en la mesa la tensión se volvía insoportable. Nadie quería hacerle preguntas, pero todos moríamos por entender. Y cada respuesta de Isabel era una grieta más en la cordura familiar. ¿Qué harías tú si tu hija te contara cómo sonaban las campanas de Notre Dame en 1789? Como si hubiera estado ahí mismo escuchándolas. Yo sé lo que harías. Sentirías miedo, pero un miedo íntimo, como ese que se mete bajo la piel y no te deja dormir. Y créeme, apenas estamos al inicio, porque esa confesión de una niña de 7 años pronto nos llevaría a enfrentar algo más grande, algo que ninguno de nosotros estaba preparado para escuchar. Las noches siguientes se volvieron un ritual inquietante. Todos reunidos en la mesa, sin encender la televisión, apenas iluminados por la lámpara amarillenta del comedor, esperando a que la niña hablara. Y lo hacía como si una voz ajena habitara en su pequeño cuerpo. El día que nos llevaron, yo escuchaba gritos, vi cómo la multitud se arremolinaba con antorchas y el aire olía a sudor, a hierro, a miedo. Nadie se movía. El padre fingía beber café, pero la taza temblaba en sus manos. La abuela no dejaba de acariciar el crucifijo como si fuera un talismán contra lo inexplicable. Isabel seguía con esa calma aterradora. Vi cómo nos empujaban en una carreta. Yo no llevaba corona, llevaba un vestido blanco sencillo. El cielo estaba gris y pensé que nunca volvería a ver a mis hijos. La madre rompió en llanto y murmuró: «Basta, hija, basta». Pero la niña no la escuchaba. Sus ojos fijos en un punto invisible parecían atravesar el tiempo. Lo más perturbador no eran las palabras en sí, sino la precisión de los detalles. Hablaba de nombres, de lugares, mencionó a Madame Elisabeth, la hermana de María Antonieta, y habló del Temple, aquella prisión lúgubre de París, donde la familia real fue encerrada. El suelo era frío, olía a humedad y a ratas. Yo rezaba cada noche, pero sentía que Dios no me escuchaba. ¿Cómo podía una niña de 7 años conocer la existencia de la Torre del Temple, un dato que ni siquiera los adultos de la casa recordaban? El padre, incrédulo pero aterrado, buscó en un viejo libro de historia, y ahí estaba, la Torre del Temple, demolida en el siglo XIX, donde la reina fue cautiva antes de la guillotina. Esa fue la primera noche en que nadie durmió, porque ya no se trataba de un juego, ni de fantasías infantiles. Era como si en cada palabra, en cada recuerdo, el espíritu de María Antonieta hubiera regresado, atrapado en la voz de una niña que apenas sabía multiplicar. Afuera, el viento golpeaba las ventanas y hacía crujir la madera del techo. Y yo te pregunto, ¿qué harías si tu hija de pronto comenzara a narrar su propia ejecución, con detalles que coinciden con la historia? ¿Seguirías pensando que son imaginaciones? ¿O aceptarías que hay misterios que desafían toda lógica humana? Esa noche comprendimos algo. Aquello que Isabel cargaba en su memoria no era un simple recuerdo. Era una herida abierta que estaba reclamando ser contada. La cuarta noche fue la más insoportable, porque Isabel dejó de hablar como una niña que recuerda y comenzó a hablar como una mujer que revive. El ambiente en la casa se volvió sofocante, como si las paredes mismas escucharan en silencio. El olor del incienso que la abuela encendía para espantar malas energías se mezclaba con el aroma de frijoles en la olla, creando una sensación extraña de hogar y funeral al mismo tiempo. Isabel tomó un trozo de pan, lo desmigajó con calma y luego, sin mirar a nadie, susurró: «El sonido de la guillotina no se olvida». Primero el silencio y después el golpe seco, como madera chocando contra hierro. La multitud gritaba, algunos lloraban, otros reían. El aire olía a hierro, a sangre fresca, y yo sabía que era la mía la que iba a correr. Nadie se atrevió a moverse.
El padre bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada, y la madre apretó los labios hasta ponerse pálida. «¿Quién te contó eso, Isabel?», preguntó la abuela con voz quebrada. La niña giró hacia ella con una seriedad que no le correspondía a su edad. «Nadie me lo contó. Yo lo vi. Yo estaba allí, abuela». Entonces siguió, describiendo cómo el sol se escondía tras las nubes aquel 16 de octubre de 1793, cómo las sogas que sujetaban la plataforma crujían y cómo la multitud parecía hambrienta de espectáculo. Me subieron los guardias, mis manos estaban atadas y pensé en mis hijos, en que nunca volverían a ver mi rostro. El verdugo tenía la camisa manchada, no solo de mí, sino de todos los que vinieron antes. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de la madre. Yo estaba allí y puedo decirte que lo más perturbador fue cuando Isabel describió con precisión algo que ni siquiera los libros mencionaban con tanto detalle. Habló del pañuelo blanco que le colocaron en el cuello antes de bajar la cuchilla, un gesto de ironía que se perdió en los relatos oficiales, pero que sí aparece en crónicas antiguas de testigos directos. La abuela se santiguó 3 veces y el padre salió al patio incapaz de respirar en esa cocina donde el pasado y el presente parecían fusionarse. Afuera, un perro aullaba mirando hacia el cielo y en ese aullido había un eco tan desgarrador que helaba la sangre. Yo te pregunto, ¿qué harías tú si tu hija reviviera con lujo de detalles su propia muerte en otra vida frente a tus ojos, como si el tiempo se deshiciera frente a ustedes? Esa noche entendimos que lo de Isabel no era un juego, no era un recuerdo suelto, era un tormento, un testimonio de alguien que había muerto hace siglos y que ahora pedía ser escuchado a través de la voz de una niña de 7 años. La noticia de lo que decía Isabel comenzó a filtrarse fuera de la casa, como un murmullo incómodo que corre por los pasillos de un pueblo donde todo se sabe. Y una tarde, justo cuando el sol caía detrás de los tejados y teñía las paredes de naranja y sombras largas, llegó don Evaristo Morales. Un hombre de bigote canoso, sombrero negro y bastón de madera pulida, conocido en el barrio por sus historias de ultratumba y por haber pasado años estudiando archivos viejos en la parroquia y en la biblioteca municipal. Tocó la puerta con 3 golpes secos y cuando la madre abrió, él entró despacio, con un aire solemne que helaba la sala. El aroma de su tabaco impregnaba el aire, mezclándose con el olor a café recién colado, y su voz grave retumbó. Me han dicho que la niña recuerda cosas que no son de esta vida. No queremos curiosos, don Evaristo, replicó el padre, pero la abuela, con las manos temblorosas, lo invitó a pasar. Isabel estaba en la mesa, dibujando con crayones, colores fuertes, trazos firmes. El anciano se inclinó y preguntó suavemente, «¿Qué dibujas, pequeña?». Ella levantó la hoja, y lo que vimos hizo que se nos secara la boca. Había trazado, con sorprendente detalle para su edad, la silueta de una guillotina, la plaza abarrotada y un carruaje tirado por caballos. Don Evaristo se santiguó y murmuró, «Dios mío». Se sentó, la miró fijamente y con voz casi ritual preguntó, «¿Qué recuerdas, niña?». Isabel alzó la vista y con la misma calma de siempre dijo, «Yo fui María Antonieta y aún siento el filo en mi cuello». El silencio fue tan denso que hasta el tic-tac del reloj se detuvo. Don Evaristo cerró los ojos, respiró profundo y pronunció algo que nos heló. «No es la primera vez que escucho esto. Hace más de 30 años conocí a un niño que también decía haber sido alguien en la corte de Francia. Y también sabía cosas que ningún libro contaba. Nadie habló. El padre, con los puños cerrados, trataba de no mostrar miedo, pero estaba al borde del colapso. El anciano entonces nos miró uno por uno y dijo,
Si la niña dice la verdad, no es solo un recuerdo, es un alma que no ha terminado su camino. Y esas almas, cuando hablan, traen consigo dolor y peligro. Afuera, la noche caía rápida, los grillos comenzaron a cantar y un viento extraño golpeó las ventanas como un presagio. Yo estaba ahí. Y te aseguro que en ese momento todos sentimos que algo más grande, algo invisible, había entrado en la casa junto con don Evaristo. Y lo peor, comprendimos que no había marcha atrás. Esa niña llevaba en la memoria una historia que el tiempo no había logrado enterrar. Esa noche, después de que don Evaristo se marchara, la casa quedó envuelta en un silencio que pesaba como los muros de un castillo antiguo. Isabel subió a su habitación, pero no se quedó sola. Parecía que su cuerpo pedía compañía, que su espíritu necesitaba testigos. La madre la siguió y yo con ella, porque algo en el aire decía que no podríamos apartarnos ni un segundo. Isabel se sentó en la alfombra, abrazando sus rodillas, y comenzó a hablar con una voz que no parecía suya, sino de alguien que había vivido en palacios, con tronos dorados y ventanales enormes, el aroma de los jardines de Versalles, rosas, lilas, tierra húmeda, todo mezclado con cera de velas y perfumes pesados. Sentía que me sofocaba la opulencia y sin embargo no podía moverme. Todos los sirvientes me miraban con miedo y respeto. Cada palabra era un látigo que nos azotaba el pecho. La madre comenzó a llorar suavemente, mientras la abuela, sentada al borde de la cama, repetía mantras en voz baja. Isabel continuó. Recuerdo las cenas, la porcelana fina, los candelabros. Los ministros traían papeles, discutían con voces graves, y yo solo quería que mis hijos estuvieran a salvo, pero sabía que no lo estarían. La precisión de sus palabras, la textura de cada descripción, nos hacía sentir que estábamos allí, en esa sala de mármol y oro, escuchando conversaciones que habían quedado atrapadas en el tiempo. De pronto se detuvo, respiró hondo, y con una mirada que parecía atravesarnos a todos dijo: «Y había un hombre, uno de los guardias, que siempre me miraba como si supiera que iba a morir. Lo sentía detrás de mí, siempre. Nunca me soltó la mirada». La abuela soltó un sollozo ahogado, la madre tapó su boca con la mano, y yo comprendí que la historia de Isabel no era solo memoria. Era un recuerdo que venía con emociones intactas, miedo y angustia incluidos. Afuera, la lluvia comenzó a golpear el techo, y el sonido mezclado con los truenos hacía que cada palabra de la niña retumbara como un eco del pasado. Yo te pregunto, ¿cómo reaccionarías tú si tu hija, con solo 7 años, describiera a personas que jamás conociste, sentimientos que jamás experimentaste y espacios que nunca pisaste, como si hubieras estado ahí mismo? Lo que seguía era aún más aterrador, porque Isabel comenzaría a hablar de los últimos días, de la prisión, de la soledad, y eso nos obligaría a enfrentar algo que nos quitaría el aliento. Al caer la noche, Isabel comenzó a relatar los días finales de su vida como María Antonieta, y la atmósfera en la casa se volvió tan densa que parecía que las paredes mismas contenían el peso de la historia. El temple olía a humedad, a pan rancio y a miedo, dijo mientras se acomodaba en la alfombra con las manos cruzadas sobre las piernas. La madre encendió una vela y su luz temblorosa dibujaba sombras largas y danzantes sobre las paredes, sombras que parecían moverse al ritmo de los recuerdos de la niña. Las noches eran largas, continuó Isabel. Los guardias murmuraban entre ellos. Algunos eran crueles, otros apenas humanos. Yo podía escuchar sus pasos en el piso de piedra, cada golpe resonando dentro de mi pecho. Yo estaba ahí, conteniendo la respiración, sintiendo el frío del mármol que ella describía en mi propia espalda.
La abuela acariciaba el crucifijo, murmurando oraciones entrecortadas, como si rezar pudiera sostener la realidad de aquel relato imposible. «Recuerdo a la gente que venía a vernos desde fuera», dijo Isabel con un hilo de voz. Sus ojos estaban llenos de odio y curiosidad. Yo no entendía por qué querían vernos sufrir, pero lo sentía en la piel, como si sus miradas me quemaran. Cada palabra era un látigo invisible, golpeando los recuerdos dormidos de la familia, obligándonos a vivir junto a ella cada instante. La madre no pudo evitar llorar y el padre, sentado en un rincón, con la cabeza entre las manos, parecía buscar en el aire una explicación que no existía. Afuera, el viento azotaba los cristales y el sonido de la lluvia golpeando el techo era casi un acompañamiento al relato, un compás que marcaba la tensión de la historia. Y en las noches más frías, continuó Isabel, yo soñaba con mi hija, con mis hijos, y el miedo a no volver a verlos me hacía llorar en silencio porque nadie podía oírme. En ese momento, comprendimos que los recuerdos de Isabel no eran simples palabras, sino emociones encapsuladas en una voz infantil, un puente entre siglos que nos arrastraba a un pasado que jamás podríamos haber imaginado. Y yo te pregunto, ¿qué harías tú si tu hija compartiera cada miedo, cada angustia, cada desesperación de una mujer que vivió y murió hace más de 200 años? Justo frente a tus ojos, porque lo que sigue es aún más intenso. La niña comenzará a relatar los últimos momentos antes de la guillotina, y lo que nos contó nos obligó a enfrentar la fragilidad de la vida y la certeza de la historia. La noche que Isabel comenzó a relatar la última hora antes de su ejecución, la casa se volvió un espacio que parecía colapsar entre siglos y paredes. Nos hicieron vestir de nuevo, dijo con voz temblorosa pero firme. El vestido estaba pesado, lleno de encajes y terciopelos. Olía a flores marchitas y a perfume que no alcanzaba a cubrir el miedo. Yo estaba sentado a pocos metros y podía sentir el peso de cada palabra como un aire denso que se pegaba a la piel. Afuera la lluvia tamborileaba contra los tejados y un relámpago iluminó por un instante la sala, dibujando sombras que parecían la silueta de un cadalso. Isabel continuó. Los guardias nos empujaban y yo veía a la multitud. Algunos lloraban, otros aplaudían. Todo parecía un espectáculo, pero mi corazón latía como si quisiera escapar de mi pecho. Oía los pasos de la gente, el crujido de la madera y cada sonido me acercaba más al filo de la muerte. La madre se llevó las manos al rostro y la abuela, sentada junto a ella, murmuraba oraciones entrecortadas, como si rezar pudiera detener la historia que se desplegaba frente a sus ojos. Cuando llegamos a la plaza, continuó Isabel, vi la guillotina, brillante, fría, esperando. Los verdugos hablaban entre ellos y yo sentí su mirada fija sobre mí, como si supieran que no habría escapatoria. El olor a hierro y a sangre era fuerte y pude distinguirlo incluso en el aire. Cada detalle que describía estaba tan vivo, tan preciso, que parecía que podíamos ver la escena como si estuviéramos allí. Yo observaba cada movimiento de la niña, cada parpadeo, y sentía una mezcla de terror y fascinación, porque aquello no podía ser imaginación. Intenté rezar, dijo con un hilo de voz, pero la oración se me atascaba en la garganta. Sabía que no había tiempo, y sin embargo deseaba que alguien me escuchara. Afuera, un viento fuerte azotó las ventanas y las ramas de los árboles golpeaban las paredes, como acompañando la narrativa con un eco fantasmal. Y entonces nos dimos cuenta. Isabel no solo recordaba los hechos, sentíamos la emoción, el miedo y la angustia como si nos pertenecieran. Yo te pregunto, ¿cómo reaccionarías tú si tu hija de 7 años te hiciera vivir la última hora de alguien que murió hace más de 2 siglos? Porque esto apenas comienza,
y lo que sigue nos llevará al instante más estremecedor de toda su historia, el momento exacto de la guillotina. La noche que Isabel describió la ejecución, la casa quedó en un silencio tan profundo que podías escuchar el latido de tu propio corazón retumbando en los oídos. Me colocaron en la plataforma, dijo, su voz baja pero intensa. El mundo se redujo a un solo punto, el filo de la guillotina. Pude sentir la madera fría bajo mis pies, el peso del vestido que parecía querer arrastrarme hacia el suelo. El verdugo se acercó, y yo cerré los ojos. Yo estaba ahí, y el frío que emanaba de sus palabras se me metió hasta los huesos. La madre, con los dedos entrelazados, temblaba, incapaz de mirar. La abuela murmuraba, como si cada oración pudiera revertir la historia. Escuché el golpe, continuó Isabel. Primero un silencio que parecía eterno, luego un sonido seco, metálico, y todo cambió. El aire estaba impregnado de miedo y muerte. La multitud gritaba, pero yo no podía oír nada más que mi propio corazón. Las sombras de la habitación parecían alargarse como si quisieran envolvernos a todos. Y afuera, el viento arrastraba hojas secas contra las ventanas con un golpe rítmico y fantasmagórico. Sentí mi cuerpo caer, dijo con un hilo de voz, pero no había dolor. Solo una sensación extraña, como si flotara fuera del tiempo. Vi la plaza vacía y el cielo se tornó gris y pesado. Supe que todo había terminado. Nadie se movió, nadie respiró. Era como si el tiempo hubiera decidido quedarse congelado junto a nosotros, en la cocina, en la sala, en cada rincón donde sus recuerdos se filtraban. La madre se echó a llorar abiertamente, y yo comprendí que lo que estábamos escuchando no era un cuento, ni un juego de imaginación infantil. Era un recuerdo que venía cargado de emociones intactas, de terror, de angustia. Yo te pregunto, ¿qué harías tú si tu hija te relatara su propia muerte con tanto realismo que la sentirías en tus huesos mientras la lluvia golpea el techo y cada sombra parece querer contarte algo más? Porque no termina aquí. Lo que sigue es aún más perturbador. Isabel empieza a narrar la vida después de la muerte, la confusión entre sus recuerdos y el mundo actual, y cómo su alma parece buscar justicia y comprensión. A partir de aquella noche, Isabel comenzó a relatar lo que ella llamaba la confusión del tiempo, momentos en los que el pasado y el presente parecían entrelazarse dentro de su mente como hilos imposibles de separar. A veces veo mi habitación y al mismo tiempo el salón de Versalles, decía mientras se recostaba sobre la alfombra con los ojos fijos en un punto invisible. Las paredes son iguales, pero no lo son. Siento la opulencia y el olor a pan horneado al mismo tiempo. Escucho risas de sirvientes y el timbre de la escuela. La madre la miraba con los ojos húmedos, incapaz de comprender cómo una niña podía experimentar sensaciones de lugares y tiempos tan distintos. La abuela murmuraba, «Esto ya no es natural». Isabel seguía. Recuerdo que caminaba por los pasillos de Versalles y de pronto estaba en el patio de la escuela. Sentía la tela de los vestidos antiguos y el uniforme moderno, todo mezclado en mis manos. Yo estaba ahí y podía ver cómo su cuerpo vibraba con cada recuerdo, cómo sus dedos temblaban al intentar tocar algo que pertenecía a otra época. Vi a mis hijos y también a los niños de mi clase. Sus voces se mezclaban y a veces no sabía a quién debía proteger primero. Todo era un torbellino, susurraba. Don Evaristo Morales había regresado esa noche, invitado por la madre, y su expresión era grave. Cuando un alma carga recuerdos tan poderosos, no distingue fronteras entre vidas y tiempos, explicó, mientras miraba fijamente a Isabel. Ella está tratando de reconciliar su historia con esta realidad, pero no será fácil. Afuera,
El viento golpeaba las ventanas y las ramas de los árboles rozaban los cristales como dedos inquietos. Yo te pregunto, ¿qué harías tú si tu hija de 7 años mezclara recuerdos de otra vida con la actual y tú pudieras sentir la tensión de ambos mundos en la misma habitación? Porque no termina aquí. Los recuerdos de Isabel se volverán cada vez más precisos, más históricos. Y en la próxima parte nos adentraremos en cómo la niña empieza a identificar personas, nombres y lugares que nadie le enseñó y que coinciden con documentos antiguos que don Evaristo guarda desde hace décadas. Esa noche, la tensión en la sala era casi insoportable. Isabel comenzó a pronunciar nombres que nadie en la familia había escuchado antes. Madame Campan, el cardenal de Rohan, el duque de Orleans. Y mencionaba lugares con una precisión que helaba la sangre. Salones, jardines, pasillos ocultos de Versalles que solo existen en planos antiguos y libros de historia. La madre dejó caer la mano sobre la boca, incapaz de interrumpir, y la abuela se santiguaba repetidamente, murmurando: «Esto no es de Dios, esto no es de Dios». Yo estaba ahí, conteniendo cada respiración, mientras Isabel describía cómo los sirvientes caminaban apresurados, cómo los ministros discutían con susurros y cómo la reina intentaba mantener la compostura, todo con un detalle que superaba cualquier imaginación. El salón de los espejos estaba lleno de velas encendidas y los reflejos se multiplicaban como si los fantasmas de la corte estuvieran observándome, dijo con los ojos cerrados, y su voz temblaba apenas. Podía sentir sus miradas incluso cuando nadie estaba allí. Don Evaristo Morales, sentado en la esquina, asintió lentamente murmurando: «Estos nombres, estos lugares, todo coincide con los registros que he estudiado por años. No es coincidencia». La abuela se llevó las manos a la cabeza. La madre abrazaba a la niña como si la vida misma dependiera de no soltarla, y yo sentí que el aire se volvía más pesado con cada palabra, como si los siglos estuvieran descendiendo sobre nosotros. Afuera, la lluvia se intensificó, y cada golpe sobre el techo parecía marcar el ritmo de los recuerdos de Isabel, que continuaba enumerando nombres de cortesanos, guardias y criados, describiendo sus gestos, su voz, incluso su olor. «Sabía quién traicionaría a quién», dijo con un hilo de voz, y podía sentir la traición antes de que ocurriera. La casa estaba en un silencio absoluto, roto solo por la voz de la niña y el murmullo del viento. Yo te pregunto, ¿cómo enfrentarías tú a una hija que recuerda con tal precisión personas y detalles que no podrían saber, que no están en ningún libro común y que de alguna manera parecen traer la historia misma a tu sala de estar? Porque lo que sigue es aún más perturbador. Isabel comenzará a relatar cómo interactuó con la gente de la corte, cómo sentía sus emociones y miedos, y cómo la tensión entre su pasado y su presente se vuelve casi insoportable para todos nosotros. Esa noche, la sala estaba tan cargada que cada respiración parecía un esfuerzo imposible. Isabel comenzó a relatar cómo interactuaba con la corte, y cada palabra estaba impregnada de emociones tan intensas que nos obligaba a vivirlas con ella. El duque de Orleans me sonreía con ironía, y yo podía sentir su ambición y su miedo al mismo tiempo. La reina me miraba, y en sus ojos veía la desesperación y el amor por sus hijos. Los ministros discutían sobre papeles, sobre decretos, y yo sentía que cada decisión podía cambiar vidas, incluso la mía. La madre, abrazando a Isabel contra su pecho, comenzó a llorar abiertamente, mientras la abuela repetía oraciones como si pudiera proteger a todos del peso de esas memorias. Yo estaba allí, observando cómo una niña de 7 años se convertía en un espejo del pasado, llevando sobre sus hombros emociones que ningún adulto querría cargar. Podía escuchar los secretos, continuó Isabel.
con los ojos fijos en un punto invisible. Sabía quién traicionaría a quién temía y quién mentía. Y aunque era pequeña, todos me respetaban y me temían. Don Evaristo Morales permanecía en silencio, tomando notas, murmurando de vez en cuando. Cada detalle coincide con los diarios, con las cartas que estudié hace décadas. Es aterrador. Afuera, la tormenta se intensificaba y los rayos iluminaban por un instante la sala, proyectando sombras que se movían como si la corte misma estuviera presente. La tensión era tal que hasta el aire parecía contenerse, como si esperara que Isabel revelara algo más. A veces, susurró, no sabía si estaba viva o muerta, si era Isabel o María Antonieta. Sentía ambas vidas al mismo tiempo, y eso me aterraba. La madre apretó los labios, incapaz de hablar, y la abuela temblaba. Yo te pregunto, ¿cómo reaccionarías tú si tu hija te dijera que siente emociones de otra vida? Emociones tan fuertes que afectan incluso a quienes la rodean, que atraviesan tiempo y espacio y los hacen partícipes del miedo y la desesperación de alguien que murió hace más de 2 siglos. Porque en la próxima parte, Isabel revelará secretos de la corte que nadie jamás ha contado en los libros, y la familia empezará a comprender que la línea entre su presente y su pasado se está borrando peligrosamente. Esa noche, Isabel comenzó a relatar secretos que jamás habían sido escritos en ningún libro, detalles que solo alguien que hubiera vivido en la corte podría conocer. El salón estaba lleno de sirvientes susurrando planes, cartas ocultas, miradas cómplices. Sabía quién guardaba rencor, quién traicionaría y quién lloraría en silencio. Vi cómo algunos miembros de la corte robaban documentos, cómo los ministros conspiraban mientras otros dormían. La madre la abrazaba con fuerza, como si quisiera detener la avalancha de recuerdos que llegaban a través de su voz, y la abuela se santiguaba repetidamente murmurando: «Dios nos proteja, Dios nos proteja». Yo estaba allí y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Los detalles eran tan vívidos, tan precisos, que parecían una retransmisión de la historia misma. A veces me escondía en los jardines, continuó Isabel, y podía escuchar conversaciones que nadie debía oír. Escuché planes de fuga, secretos de pasillos, las risas de quienes se creían seguros. Y yo sabía que todos temían la guillotina. Don Evaristo Morales se inclinó, tomando nota, y murmuró: «Esto confirma lo que siempre sospeché. No es imaginación, es memoria viva. Su alma transporta recuerdos intactos». Afuera, la tormenta rugía, y los truenos se mezclaban con el sonido de la lluvia contra los tejados, como si la naturaleza misma acompañara la narrativa. «A veces me hablaban los fantasmas», susurró Isabel. «Me pedían recordar, me pedían hablar por ellos, y yo no podía negarme». La madre rompió a llorar, la abuela se cubrió el rostro, y yo comprendí que estábamos viviendo algo que no tenía explicación racional. Yo te pregunto, ¿cómo reaccionarías tú si tu hija de 7 años no solo recordara su propia vida pasada, sino también secretos, traiciones y miedos de un mundo que existió hace más de 200 años y que nos obligara a todos a vivirlo con ella? Porque lo que sigue en la próxima parte es aún más intenso. Isabel comenzará a revelar visiones que trascienden su vida pasada y conectan con su presente, mostrando que el tiempo no es lineal cuando un alma está atrapada entre 2 mundos. A medida que avanzaba la noche, Isabel empezó a hablar de momentos donde su pasado y su presente se entrelazaban de manera inquietante. A veces siento que estoy en la cocina de nuestra casa y en los salones de Versalles al mismo tiempo. Escucho a mi madre y a la reina hablar al mismo tiempo y no sé quién soy realmente. La madre, abrazándola contra su pecho, temblaba, incapaz de contener las lágrimas, mientras la abuela repetía rezos,
como si pudiera sostener la línea entre los mundos. Yo estaba ahí y podía sentir cómo la tensión se volvía física, como un peso sobre nuestros hombros. Veo mi escuela y al mismo tiempo los jardines del palacio, continuó Isabel con la mirada fija en un punto invisible. Los colores se mezclan, el azul del cielo de París con el azul del cielo de nuestra ciudad. Las sombras se superponen y puedo escuchar conversaciones de personas que nunca conocí. Don Evaristo Morales, sentado en silencio, murmuraba: esos recuerdos no son solo recuerdos, son ecos que atraviesan el tiempo. Su alma está tratando de reconciliar dos vidas. Afuera, el viento golpeaba las ventanas y los relámpagos iluminaban la sala de manera intermitente, dibujando sombras que parecían moverse con cada palabra de la niña. A veces me toco la cabeza y siento el peso de una peluca pesada, y al mismo tiempo siento mis rizos de niña, susurró Isabel. No sé si estoy viva aquí o allá, o en ambos lugares. La madre, con lágrimas corriendo por sus mejillas, murmuraba: mi hija está viviendo algo que no puedo comprender. Yo te pregunto, ¿cómo enfrentarías tú que tu hija de 7 años experimentara simultáneamente dos vidas, mezclando recuerdos, emociones y miedos de mundos que se suponía que nunca podrían coexistir? Porque en la próxima parte la historia alcanza su punto más intenso. Isabel compartirá cómo estos recuerdos afectan su percepción de la realidad, cómo empiezan a alterar la vida de todos a su alrededor, y cómo la familia debe decidir hasta dónde acompañarla en este misterio que desafía toda lógica humana. Llegamos finalmente a la noche que cambió todo, la noche en que Isabel, con los ojos brillantes y la voz cargada de una mezcla de miedo y serenidad, nos hizo comprender la magnitud de lo que vivíamos. A veces despierto aquí y allá al mismo tiempo, dijo, abrazando sus rodillas. Siento que mis dos vidas se superponen y que todos los que me rodean pueden sentirlo también. La madre la estrechó contra su pecho. La abuela murmuraba sin cesar y yo observaba cada movimiento, cada parpadeo, sintiendo cómo una corriente invisible atravesaba la casa, uniendo pasado y presente. Veo rostros que no conozco y que reconozco, continuó Isabel. Siento emociones que no me pertenecen y a veces lloro sin saber si es por mí o por ella. Don Evaristo Morales, sentado en un rincón, suspiró profundamente. Es un puente, un alma atrapada entre siglos, y ustedes son los testigos de algo que pocos podrían comprender. Afuera, la tormenta se calmaba lentamente, dejando un silencio denso, casi reverente en la casa. No quiero asustarlos, susurró Isabel. Solo quiero que escuchen, que entiendan, que sepan que yo fui María Antonieta, pero que también soy Isabel. La familia permaneció en un abrazo silencioso, temblando entre la incredulidad y la aceptación, comprendiendo que aquello no era una fantasía infantil, sino un testimonio de vida y memoria que trascendía el tiempo. Yo te pregunto a ti que escuchas esta historia, ¿qué harías si tu propia hija te mostrara que la vida no termina, que las memorias pueden persistir y que la historia puede vivir a través de ella? Porque este relato no termina con la última palabra de Isabel, termina con la conciencia de que todos cargamos historias que no siempre comprendemos y que a veces escuchar puede ser la única forma de acompañar un alma que ha viajado más allá de lo imaginable. Suscríbete si quieres seguir acompañándonos en relatos como este y cuéntanos desde dónde nos escuchas, porque juntos aprenderemos a mirar la vida, la memoria y los secretos que el tiempo no ha logrado enterrar.